Seguro que todo el mundo conoce la historia de Un cuento de Navidad. Ebenezer Scrooge, los fantasmas, su redención, es un clásico. Pero, ¿y si la lección que siempre hemos creído entender no estuviera del todo completa? ¿Y si llevamos casi 200 años equivocándonos de villano? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no se trata de quién es el malo en el cuento de Dickens, que eso está muy claro. La pregunta es quién es el verdadero villano de nuestras Navidades, las de hoy en día. Y lo más curioso de todo esto es que la respuesta no está en un análisis económico moderno ni nada por el estilo, no. La respuesta ha estado siempre ahí, en el propio texto de Dickens. Él nos dejó todas las pistas. Pero, oye, parece que hemos preferido quedarnos con la versión más sencilla. Para encontrar esa respuesta, lo primero es que tenemos que mirar más allá de la caricatura. Hay que volver a analizar a los personajes principales, a Scrooge y a Cratchit, pero no como los típicos arquetipos, ya sabes, el bueno buenísimo y el malo malísimo, sino como un reflejo de cierta pereza moral que la verdad resuena muchísimo hoy. Y es que aquí es donde la imagen que tenemos de Scrooge empieza a hacer aguas. Porque, a ver, si nos vamos al texto original, Scrooge no es un ricachón que vive en la opulencia. Todo lo contrario, vive con una austeridad que roza lo enfermizo, casi como si odiara el confort. Su papel en la economía no es el de un parásito, él ofrece un servicio, que es el crédito, el capital. Su pecado, por tanto, no es el comercio en sí. Y aquí está la clave de todo, de verdad. La crítica de Dickens no va contra el capitalismo, sino contra la deshumanización de las obligaciones financieras. El problema de Scrooge no es que quiera que le devuelvan su dinero, el problema es que ha eliminado de esa ecuación cualquier rastro de misericordia o de humanidad. Lo ha reducido todo a una simple operación matemática. Y por otro lado, pasa algo parecido con Bob Cratchit. Verlo como una víctima pura y sin matices es, bueno, demasiado simple. El texto sugiere que está atado a Scrooge no tanto por la fuerza, sino por su propia prudencia excesiva, por su miedo al riesgo. Es un buen hombre, desde luego, pero la bondad no es una estrategia laboral. Se conforma con lo que tiene en lugar de arriesgarse a buscar algo mejor. Y eso también es una crítica, en este caso a la falta de ambición por miedo. Entonces, a ver, si Scrooge no es el monstruo que pensábamos, y Cratchit no es la víctima perfecta, ¿quién es el verdadero villano? Pues aquí es donde la historia de Dickens da un salto de casi 2 siglos y se vuelve incómodamente actual. El verdadero villano no es una persona, sino una mentalidad colectiva. Y aquí lo tenemos, el verdadero fantasma que atormenta nuestras Navidades, el culto a la deuda navideña. Es esa presión social, a veces silenciosa, que convierte una fiesta en una especie de competición de gasto, una competición donde la prudencia se ve como tacañería y el afecto parece que hay que demostrarlo con el ticket de compra. Y la mecánica de este culto es perversa y muy simple a la vez. La idea central es que el cariño, para ser considerado real, tiene que validarse con un gasto de dinero. Cuanto más caro, más cariño, ¿no? Y claro, cada compra que hacemos a crédito no es realmente un regalo para otra persona, es más bien una hipoteca que le ponemos a nuestro yo del futuro. Es una forma de decirle a nuestro yo de enero que su tiempo y su trabajo ya no le pertenecen del todo, ahora le pertenecen a la deuda de diciembre. Es una trampa social perfecta si lo piensas. Todo el mundo gasta porque se espera que todo el mundo gaste. ¿Y por qué se espera que todo el mundo gaste? Pues porque todo el mundo lo hace. Es un círculo vicioso de presión y de querer encajar que se alimenta a sí mismo sin parar. A ver, vamos a desgranar este ciclo. Todo empieza con una expectativa cultural, ¿verdad? Eso nos lleva a un gasto que es casi una actuación, para cumplir y no sentirnos juzgados. Y claro, el tercer acto de esta obra es la inevitable llegada de la factura en enero. Y con ella el resentimiento, que casi nunca dirigimos hacia la verdadera causa, que es esa presión social que hemos aceptado sin más. Y claro, esto no es solo una cuestión de dinero, ¿eh? El impacto psicológico es brutal. La deuda no es solo un número en un extracto del banco, es el verdadero fantasma que se dedica a rondar por estas fiestas. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La Navidad, que debería ser un momento de conexión, de gratitud, de estar juntos, se transforma en una especie de examen público. Un examen de nuestro estatus, de nuestra capacidad de gasto. Vamos, una fuente de ansiedad tremenda en lugar de ser una fuente de alegría. Por eso es tan importante que sepamos diferenciar entre la generosidad de verdad y la simple ostentación. La generosidad es dar algo honesto, algo que nos podemos permitir. Es un acto de cuidado. La ostentación, en cambio, tiene más que ver con nosotros mismos. Es una transacción con nuestro propio ego para calmar el miedo a lo que pensarán los demás. Y en el fondo, en la base de todo este tinglado, hay una idea, una mentira muy potente y muy corrosiva. La creencia de que el amor, para ser de verdad, tiene que venir con una etiqueta de precio. Entonces, ¿cómo salimos de aquí?
Pues fíjate, la solución empieza por darle la vuelta a la tortilla y revalorizar justo lo que este culto desprecia. Los regalos más valiosos, los que de verdad importan, no tienen código de barras. El tiempo, la atención, la lealtad, la paciencia, el simple hecho de estar presente. Esos son los pilares de cualquier relación y son gratis. Y todo esto nos lleva, por fin, a una alternativa mucho más sana. Una Navidad que no se base en hacernos daño financieramente, sino en la prudencia, en la honestidad y en una conexión que sea de verdad. ¿Y qué es una Navidad sensata? Pues en el fondo es algo muy simple. Es una Navidad honesta. Una que se celebra dentro de los límites de lo que uno tiene, en lugar de montar una farsa de abundancia con dinero que no es nuestro. Se trata de ver la prudencia como lo que es, una forma de cuidarse a uno mismo y a los suyos. Al final, la conclusión se puede resumir en una frase muy sencilla, pero que a menudo se nos olvida. Una celebración que de verdad merece la pena es una que se puede pagar, una que te deja libre cuando termina, que no te persigue hasta febrero como un fantasma. Esa es la única celebración que tiene valor real. Así que la pregunta final no es cuánto se puede gastar. La pregunta es qué se está dispuesto a pagar, pero en términos de paz mental, de libertad futura, de honestidad con uno mismo. ¿Se está celebrando la conexión con la gente que se quiere o simplemente se está pagando el peaje de una tradición que ha perdido un poco el norte? La respuesta al final define el verdadero espíritu de la Navidad de cada uno.